Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar del famoso NRC. Bueno, como sabéis, una vez que preparamos nuestros impuestos, si nos salen a pagar, pues tenemos que pagarlos. Bueno, y hay tres maneras que vamos a poder utilizar para pagar esos impuestos. Recordemos que si tenemos esa presentación de impuestos trimestral, será en enero, será en abril, será en julio y será en octubre, cuando tengamos que presentar nuestros impuestos. Bueno, ¿cómo pagamos esos impuestos? Como os decía, tres maneras. Bueno, si lo hacemos antes del día 15 de ese mes en el que tenemos que presentar nuestras obligaciones, pues podremos domiciliar el pago. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ese impuesto será cargado en nuestro número de cuenta el día 20 de ese mes. Pero claro, esto tiene una limitación de tiempo, hasta el día 15. Si no lo hacemos antes del día 15, ya no vamos a poder domiciliar el pago. También podemos ir a pagar a una entidad colaboradora, a una entidad bancaria, podemos ir con nuestro impuesto y pagarlo. Bueno, pues esto además, para muchas formas jurídicas, con personalidad jurídica, ya no está permitido, con lo que bueno, va a ser algo complicado. Y por último tenemos este método, el método del NRC, que es un código alfanumérico en el que se recoge toda la información nuestra y del impuesto que queremos pagar, que la entidad financiera con ese código NRC bloquea esa cantidad de dinero y la aparta para la agencia tributaria. Y bueno, nosotros con ese código lo introducimos a la hora de presentar el impuesto y así queda absolutamente presentado y liquidado el impuesto que nos toque pagar en ese trimestre. ¿Y qué quiere decir NRC? Bueno, pues número de referencia completo. Tiene 22 posiciones o 22 espacios que tenemos que rellenar y los rellenaremos con números y con letras. ¿Qué recoge? ¿Qué información recoge ese número, pues para nosotros totalmente encriptado? Bueno, pues recoge nuestra identificación como contribuyentes, recoge el trimestre para el que estamos presentando el impuesto, el modelo en el que estamos presentando el impuesto y también pues la cantidad exacta de ese dinero que nos tienen que bloquear. Una vez que nosotros solicitamos el NRC a nuestra sucursal o a través de la banca online, ese dinero, como os decía, desaparece de nuestra cuenta, queda bloqueado para Hacienda y se nos facilita el número para poder adjuntarlo en la presentación del impuesto. ¿Y cuándo pudimos utilizar este NRC para pagar nuestros impuestos? Bueno, pues claramente lo podremos utilizar primero cuando el impuesto nos salga a pagar, porque si no sale a pagar, si no sale a compensar, no sale a devolver, no tiene sentido, solo sirve para pagar el impuesto. No, si nos tienen que devolver, pues tenemos que esperar a que sea la agencia tributaria la que nos devuelva, y si sale a compensar, pues directamente ese impuesto se compensa y no hay que presentar ningún NRC. También es importante bueno, saber que si hemos elegido fraccionar el pago o aplazar ese pago, pues no tiene sentido pedir un NRC, porque directamente será la agencia tributaria la que nos responda a esa petición de aplazamiento y nos cierre las fechas en las que tendremos que pagar toda esa parte que nos ha salido a pagar. Y bueno, pues si hemos domiciliado el pago antes del día 15, pues tampoco tiene sentido que pidamos un NRC. Así que vamos a pedir un NRC cuando nos salga el impuesto a pagar, lo tengamos que liquidar, no lo hayamos aplazado y bueno, pues iremos a nuestra cuenta, a nuestra banca online, pagar tributos, buscaremos la parte de generar NRC y bueno, pues rellenando nuestros datos, en este caso pues el CIF o el DNI, el periodo del impuesto, el número del impuesto y el importe, pues obtendremos ese NRC que en ese mismo momento nos bloquea el dinero y con ese código podemos terminar la presentación de nuestros impuestos. ¿Y qué nos van a pedir para ese NRC en la banca online o directamente en nuestra sucursal? Bueno, pues nos van a pedir nuestro número de identificación fiscal, bien el CIF para las empresas, el NIF para los autónomos. Si somos autónomos nos van a pedir las 4 últimas letras del anagrama de etiqueta.
bueno, pues eso lo podemos pedir en la agencia tributaria, solo si somos autónomos. Si estamos presentando el NRC para una sociedad limitada, no nos hace falta estas 4 últimas cifras de la etiqueta fiscal. También nos van a pedir qué modelo de declaración es el que estamos vamos a realizar el pago. Nos van a pedir también el ejercicio fiscal y el periodo, imaginemos 2020 3T, y con toda esa información se va a generar en ese mismo momento un código, os decía 22 lugares, 22 cifras letras, que bueno, pues van a representar toda esa información, que van a descontar el importe. Por cierto, el importe exacto también nos hace falta a la hora de generar el NRC, por supuesto. Bueno, pues con esa información nos bloquean ese importe exacto y ese código es el que introduciremos a la hora de presentar el impuesto. ¿Y qué ventajas tiene el NRC? Bueno, pues que no nos tenemos que desplazar, que si tenemos que pagar un impuesto, pues podemos simplemente rellenar en nuestra banca online esta serie de datos, como os decía, nuestro número de identificación fiscal, las 4 últimas letras de la etiqueta si somos autónomos, el importe exacto, el modelo, y el periodo y el ejercicio. Bueno, pues con esos datos que rellenamos en nuestra banca online podemos pagar directamente nuestros impuestos sin tener que desplazarnos a una sucursal financiera. Esas son las ventajas. ¿Desventajas? Bueno, pues que el proceso o la gestión se multiplica. Claro, cuando nosotros tenemos ya nuestro impuesto preparado para ser presentado, no se puede presentar hasta que no hagamos el trámite de ir a nuestra banca online, solicitar ese NRC y con ese NRC crear la presentación con el impuesto y con el, digamos así, justificante de pago. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces se cometen errores en ese NRC, sobre todo cuando se transmite a las gestorías, porque bueno, pues uno genera el NRC y luego pues lo pone en un email o lo dicta por teléfono y bueno, pues lo que era un 0 se dice como una O, y al final hay errores que hacen que esa presentación pues falle y haya que, bueno, pues estar con esas gestiones de volver a definir ese NRC de manera correcta para poder realizar la presentación. Parte el proceso de presentación, pero bueno, sí que es verdad que es una manera que tiene Hacienda de garantizar que el día 20 todo el que tenía que pagar los impuestos lo haya hecho. Bien porque lo hizo antes del 15 y lo domicilió, bien porque ha introducido ese NRC, que se puede introducir el mismo día 20, último día de presentación del impuesto, y bueno, pues así Hacienda se garantiza que ha cobrado, que tiene ese dinero inmovilizado en los bancos y bueno, pues así acepta la presentación del impuesto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante conocer qué es el NRC, que lo vais a tener que utilizar continuamente si os dedicáis a esto del emprendimiento, como autónomos o como empresas, porque bueno, tarde o temprano los impuestos nos saldrán a pagar. Es verdad que el IVA pues, puede tardar un poquito más si acabamos de iniciar nuestra actividad y hemos realizado inversiones importantes, pero el 111 en cuanto tengamos trabajadores o trabajemos con profesionales con retención, el 115 si tenemos un local alquilado, nos van a salir a pagar y bueno, pues en cuanto tengamos que pagar el impuesto, bien, lo podemos domiciliar, como decíamos antes del día 15, pero si no lo domiciliamos tendremos que utilizar esta fórmula para pagar nuestros impuestos. Así que ya solo me queda pediros que os suscribáis a este canal del emprendimiento, es completamente gratuito, nos vais a ayudar a seguir difundiendo todo esto del emprendimiento y si lo que queréis es seguir avanzando en las técnicas, las herramientas y los recursos para emprender, aquí tenéis esta lista de reproducción. Adiós, adiós.